Hablemos un poco sobre el ayuno de Daniel. Cuando yo le pido a mi paciente que tiene que hacerse un laboratorio de sangre en ayunas, no me pregunta si puede comer algo liviano o legumbres. Su pregunta es cuántas horas de ayuno debe de hacer, es decir, cuántas horas debe dejar de comer. La palabra ayuno en griego negistein significa dejar de comer, abstenerse de alimento o no comer. Cuando nosotros leemos en la Biblia sobre el ayuno, que llegaron a efectuarse ya sea en una forma individual, grupal o toda una nación, literalmente dejaron de comer. Entonces, ¿qué del ayuno de Daniel en donde les dicen que deben de comer legumbres? Y es que esto surgió primeramente utilizando el capítulo 1 del versículo 8, en donde dice que Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey ni con el vino. En esa época ofrecían animales a sus divinidades y esos sacrificios después eran puestos en la mesa y comían dichas carnes. Entonces Daniel no deseaba contaminarse, por lo que su propuesta fue comer legumbres y tomar agua. No dice que dejó de comer. Luego hablan del ayuno de Daniel de 21 días del capítulo 10. Y los versículos 2 y 3 dice así: En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Primero, Daniel se encontraba afligido. Y segundo, dice que no comió manjar delicado ni carne. No dice que dejó de comer, sino que dejó de comer. Pero si nos vamos al capítulo 9, en los versículos 2 y 3 dice: En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí encontramos que Daniel sí ayunó, pero no dice que ayunó carne y que solo comió legumbres. No dice cuántos días. Ayuno es dejar de comer. Entonces, ¿qué de esto que hablan de el ayuno de Daniel de legumbre? No es bíblico. Y aunque lo crean que están haciendo sinceramente, no dice la Biblia que Daniel ayunó legumbres. Es más, esto ha servido, hasta hacen libros en donde les dan sugerencias de lo que pueden comer en esos 21 días. Les dan recetas de cada día de lo que pueden comer y no comer, que eso no es bíblico. Ha llegado al punto que también les enseñan que pueden ayunar teléfonos, pueden ayunar televisión, pueden ayunar algún deporte, o sea, enseñándoles que el ayuno consiste en dejar de hacer algo que les agrada, dándole en sacrificio al Señor, cuando el ayuno no es eso. En Oseas 6:6, por eso el mismo Señor les dijo al pueblo: misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Dios quiere que lo conozcamos. Ustedes han oído la cita de Oseas 4:6, que mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Pero sigue diciendo ese versículo: por cuanto determinaron no conocerme, yo los echaré del sacerdocio. El Señor quiere que lo conozcamos. Si ustedes se van a Jeremías 9:24, el Señor dice: si en algo se han de alabar, alábense en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque esas cosas son las que yo quiero. Nos damos cuenta por qué la importancia de conocer, porque las personas, aunque sinceramente se oyen testimonios que cuando hicieron en esos 21 días se sintieron mejor, más cerca de Dios,
Hasta la misma fisiología podemos explicar médicamente qué pasa cuando cambian su forma de comer y que sus oraciones fueron escuchadas por el Señor, que el Señor en la oración escucha, y eso sería otro tema. No porque lo crean sinceramente, es correcto. No podemos hacer nosotros de nuestra experiencia una doctrina. No se trata de sinceridad, se trata de conocer lo que dice la palabra para vivir bajo la palabra. Ustedes pueden leer en Hechos 17 de los nobles de Berea. Ellos escuchaban en la sinagoga a Pablo, pero luego iban a ver cómo lo que estaba escrito, si era conforme a lo que Pablo estaba hablando. El Señor quiere que examinemos las cosas y todo eso está en su Biblia, pero necesitamos conocer. El Señor Jesucristo en Juan 5:39 dijo, escudriñen las Escrituras. Las Escrituras se escudriñan, se buscan, se leen para conocer y se meditan en ellas. Es necesario que nosotros aprendamos conforme a lo que está escrito y no como el hombre dice, o tomar por pedazos las cosas que nos gusta de la Biblia para hacer nuevas doctrinas. No se trata de un corazón sincero, se trata de vivir bajo los parámetros que Dios nos ha dado en su palabra y por eso necesitamos conocerlas. Yo los invito a que nos escriban si ustedes tienen dudas. Es necesario aprender. O que nos escriban si quieren participar con nosotros en los diferentes estudios que tenemos entre semana. Es necesario aprender. Espero verlos en una próxima. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque Dios es la respuesta. Nos vemos en una próxima y que Dios los bendiga ricamente.